Pues Garín se inicia como fábrica en 1820 en la calle Quart, en Valencia, pero sabemos que por lo menos tienen taller desde mediados del siglo XVIII. Una vez se convierten en fábrica, producen y a inicios del siglo XX deciden montar una segunda fábrica en Moncada. Y es cuando se instalan en este edificio que ya existía y parece ser que eran unas antiguas bodegas, instalan la fábrica de seda. Están aquí en alquiler unos 10 años hasta que también adquieren el edificio y mantienen las dos fábricas, tanto la de la calle Quart como la de Ramón de Villarroya, que es esta, abiertas. Aproximadamente en el año 1965 cierran definitivamente Valencia, posiblemente por la presión urbanística que había ya y el hecho de sacar las fábricas fuera del núcleo de la ciudad, y se vienen a Moncada como único centro de producción. Actualmente todas las instalaciones son municipales, son del ayuntamiento. Se las quedó en 2013 y entonces Garín permanece aquí utilizando las instalaciones y manteniendo la fábrica viva. O sea que realmente ahora mismo son municipales y el objetivo será conformar el museo y por ello estamos en las obras de rehabilitación del edificio. Pues el telar Jacquard es un telar que se inventa a inicios del siglo XIX, lo inventa el señor Jacquard, por eso el nombre. Surge al final como modificación de otros prototipos que se estaban haciendo y el objetivo de ese telar era reducir la mano de obra, porque los telares anteriores que no llevaban la máquina Jacquard se necesitaban 3 operarios. Era mucho más costoso y además los operarios debían memorizar los dibujos. El telar Jacquard lo que hace es, primero, ahorrar en seda, porque solo utiliza la seda para espolinar, de ahí el espolín, que se centra en la flor o en la hoja que está trabajando, la seda no va de parte a parte del tejido, y además ahorra en materia humana, porque con un solo tejedor se puede utilizar. La máquina Jacquard lo que hace es interpretar cartones perforados. Estos cartones perforados hacen que las agujas del telar entren o no entren en función de si hay o no hay agujero y levanten hilos. Con esto el tejedor no tiene que memorizar el dibujo, con lo cual puedes cambiar de dibujo de manera más fácil, entre comillas, porque cada vez que cambias de dibujo hay que tener en cuenta la montura del telar y una serie de cosas que hay que cambiar y que en la actualidad es casi más difícil que hace 100 años, pero bueno, daba esas ventajas. El concurso que se hizo para tejer fallera mayor y fallera mayor infantil ganó Garín el de fallera mayor y se está tejiendo ese espolín, pero aparte del espolín o de ese concurso que todos los años se presentan, durante el año hay numerosos encargos, ¿no? Es cierto que el mercado del espolín no es un mercado masivo, es una cosa como muy exclusiva, pero de momento está vivo, se mantiene. Y yo tengo la sensación que en estos últimos años la gente quizás ha apreciado mucho más el tejido manual y ha sido consciente de lo que implica y lo que es. Al final es patrimonio inmaterial que peligra. Esperemos que sea un museo vivo, por aquello que os he dicho de mantener el tema del patrimonio inmaterial, o al menos que pueda mostrarse, y esperemos que tengamos una parte importante del sistema de producción, de la creación del espolín, y expliquemos al final la industria. Lo que queremos es contextualizar la huerta y contextualizar esa producción desde el inicio, que era tan importante en las casas y que daba de comer a mucha gente, pero también queremos que el museo sea parte de la gente. Esta fábrica dio trabajo a muchísimas personas de este pueblo y de pueblos de alrededor y está en la memoria colectiva.